¿Ya? Esas 8 cosas deben describir en una fractura. Línea de fractura, extensión, fragmento, forma, alineamiento, posición, región y hueso. ¿Ya? Listo. La pregunta de prueba, ¿ya la tienen? Ya saben que les voy a poner una fractura. Ya saben que se tienen que aprender esto. ¿Ya? Cuando hablamos de línea de fractura, hablamos de cuántas líneas hay en la fractura. ¿Sí? Entonces, tenemos, si la fractura es única, significa que como en esa fractura tengo una sola línea. Si la fractura es doble, tengo 2 líneas. Ahora, cosa importante, y esto es complicado de que hay veces que se confunden y se me enredan. Si ustedes tienen 2 líneas como esta, pero esta línea sube y se junta con la de arriba, ya no son 2, es una. ¿No entendemos? Lo dibujamos. Si esta fractura que ustedes tienen acá, yo tengo otra línea que viene de acá abajo y se junta a esa línea, ya no son 2 fracturas, ya no es doble, sino que es única. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá abajo? Si ustedes siguen esta línea, se une a la línea de acá arriba. Entonces es una sola línea de fractura. No son 2. La de allá Es múltiple, ¿no? yo diría que esa es doble. Porque tiene una línea de fractura No, aquí. yo esa la primera. Que no alcancé. Esta es única, porque tiene una sola línea. ¿Ya? Esta es doble porque tiene una acá, ahí, ahí y ahí. Y ese cachito que está ahí, lo más probable es que se una a alguna de estas 2 líneas. ¿Ya? Pero si ustedes tienen una línea acá, una línea acá y una línea acá, que son independientes, ya pasa a ser múltiple. ¿Ya? Si es única, tiene una sola línea de fractura. Si es doble, tiene 2 líneas de fractura que son independientes. Y si es múltiple, tiene más de 2 líneas de fractura independientes. Es raro que haya una múltiple. ¿Ya? Porque generalmente todos estos fragmentos muchas veces están unidos. ¿Ya? ¿Cómo deciden que sean múltiples? O sea, porque para ustedes es una doble. Sí. ¿Y cómo saber si está unido? Porque tienes que hacer el recorrido, como yo lo hice acá. Si tú sigues este recorrido, esta línea que va hacia arriba no interrumpe esta cortical. Si interrumpiera esta cortical, ya sería una línea distinta a esta. Pero esta no toca esa cortical hasta que llega arriba y se une a la línea de fractura. Entonces tienes que hacer el recorrido de la línea. ¿Ah? Esa es única. Esta es única, sí. Se las puse como para ejemplo, pero es única. ¿Ya? Y esta es doble, pero se la puse como para ejemplo de un chiste. Pero insisto, las líneas tienen que ser independientes. ¿Ya? Si se llegan a unir, obviamente va a ser más duro. Ahora, yo les voy a poner ahora sí. Es hombre. Única. Pero tiene una fractura arriba y una abajo. Sí, pero se unen las 2 líneas ahí. Esta línea que sale de acá no interrumpe esa cortical jamás. Claro. Entonces esta línea se une acá arriba a esta línea. Entonces quieres una sola línea. ¿Y eso significa no si es doble o...? Sí, eso te determina si es única o doble. ¿Ya? Cuando hablamos de extensión, hablamos de hasta dónde llega esa línea de fractura. ¿Ya? Y esa línea de fractura puede ser completa si abarca ambas corticales, es una fractura completa. ¿Ya? Pero también pueden tener fracturas incompletas en donde se afecta una línea cortical y la otra línea cortical no se afecta. ¿Ya? Ese tipo de fractura es muy clásico en cachorros, ya que son las llamadas fracturas en tallo verde. Que se dobla el hueso, se fractura en uno de los bordes, pero en el otro borde no se fractura. ¿Ya?
obviamente es mucho más raro encontrar una fractura incompleta que una completa, ¿ya? De hecho, esa que ustedes tienen ahí es completa, aunque crean que es incompleta, ¿ya? ¿Por la vista que se ve completa? Sí, es por la vista. De hecho, ahí se alcanza a notar como un... ¿Ya? Entonces, si la línea abarca las dos corticales, completa, se abarca una incompleta. Fragmentos, ¿qué dirían de esa? ¿Única, doble o múltiple? Ah, múltiple. Mira que múltiple porque igual está ahí, tiene que ver. Pero igual se ve como Doble. entero unido, pero igual hay un cachito. No, esa está difícil, pero yo creo que es única. Única. ¿Bajo qué criterio? ¿Cómo? Porque yo creo que todas esas líneas están unidas en una sola. Todas las líneas de esos fragmentos están unidas en una sola línea. Ya, pero lo que vamos con esto. Si tienen fragmentos como estos, ustedes van a decir que la fractura es con minuta. ¿Ya? Si la fractura no tiene fragmentos como esa, ustedes pasan a decir que es sin con minuta. El mismo debate del con minuto y el sin con minuto. Y finalmente no me quedó claro el término porque parecía que era redundante decir con minuta. ¿Ya? Así es. Es con minuta. Sí, Es pero Porque la palabra es con minuta. Sí. Sí. claro, pero no es con minuta, es con minuta o sin minuta, esa es mi pregunta. No. No. La No. palabra es con minuta. Si tiene La fragmentos, palabra- es con minuta. Ya, pero no es Entonces- con minuta. Sí, porque si esa fractura es con minuta, significa que tiene con minutas. Y las con minutas son esos fragmentos. Es decir, como con fragmentos, sin fragmentos. Claro, con fragmentos o sin fragmentos. La palabra. Pero la palabra del fragmento es con Minuta, minuta. claro, eso es. ¿Ya? Entonces, si tiene fragmentos, es con minuta. ¿Ya? Si no tiene fragmentos, es sin con minutas. ¿Ya? El tema es que se ocupan más los conceptos generalmente cuando van ahí a las fichas, pero con minuta. ¿Ya? Esa sería una con minuta, esa sería una sin con minuta. Ahora, las líneas o la forma de línea que ustedes pueden tener son varias. ¿Ya? Tiene fracturas transversas cuando el ángulo que se forma entre la línea de fractura y la cortical es de 90 grados. ¿Ya? Esa fractura dificilísima de ver, a no ser que haya alguien agarrado una sierra y haya cortado el perro con la mitad. ¿Ya? Porque de verdad que para que tenga esa forma es raro, muy raro. ¿Ya? Esa es transversa. ¿Ya? Generalmente nosotros tenemos biseles, que es lo más clásico. ¿Ya? Y ahí tenemos biseles cortos cuando el ángulo que se genera entre la cortical y la línea de fractura es más o menos 45 grados. ¿Ya? Y biseles largos cuando el ángulo que se genera con la cortical y la línea de fractura es 25 grados o menos de 45. ¿Ya? Sobre 45, bisel corto, menos de 45, bisel largo. ¿Ya? A esas líneas o a esas formas le podemos agregar si es dentada, si es que tiene obviamente cachitos, ¿sí? O si es espiroidea cuando da la vuelta al hueso. ¿Ya? Generalmente las de bisel corto pueden ser dentadas, las de bisel largo también pueden ser dentadas, pero las espiroideas generalmente suelen ser de bisel largo. ¿Ya? Porque obviamente un bisel corto, como es tan cortito el trayecto, no alcanza a dar la vuelta al hueso. ¿Ya? A diferencia de la de bisel largo, que la línea de fractura es mucho más larga y sí empieza a rodear el hueso. ¿Ya? El alineamiento de cabos, nosotros evaluamos, cuando hablamos de cabos, hablamos de extremos, ¿verdad? Eso sería un cabo, eso sería el otro cabo, eso sería un cabo, eso sería el otro cabo, ¿verdad? Cuando hablamos de alineamiento, vemos si esa línea que se genera entre un cabo y el otro está correcta. Si
Si está correcta, si es una sola línea, como en ese caso, ya, si ese sea el caso, obviamente la fractura es no desviada. Si tienen el caso de acá, ya pasaría a ser una fractura desviada. ¿Ya? Ahora, con la posición de los cabos, ustedes evalúan en dónde quedaron esos extremos. ¿Ya? Si esos extremos quedaron así, por ejemplo, ahí perfectamente ustedes pueden decir no lateralizada, o no cabalgada, o no rotada. Ya pueden ponerle el prefijo no. ¿Ya? Porque esa no está ni cabalgada, ni lateralizada, ni rotada. ¿Ya? ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver, tranquilo. Entonces, lo más clásico que ocurre en una fractura es que se den fracturas cabalgadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen la fractura, se genera contracción muscular y se cabalga. ¿Sí? Cuando hablamos de cabalgada, hablamos de que uno de los cabos sobrepasó al otro cabo y quedó uno sobre el otro, como esta imagen. Ustedes tienen la línea de fractura acá y la otra línea de fractura acá. ¿Sí? Eso es cabalgada. Cuando hablamos de lateralizada, hablamos de que los cabos no se sobrepasan, pero sí se corren uno hacia el lado del otro. Si bien esa está levemente cabalgada, les puse el ejemplo para que entendieran que eso sería como lateralizado. ¿Ya? Porque este cabo corrió hacia allá, hacia el lado, y obviamente la alineación se afectó. ¿Ya? Y ahora, rotada. Cuando hablamos rotada, hablamos de... Por eso es importante siempre tener la articulación proximal y la articulación distal. ¿Por qué? Esa radiografía no me sirve, porque no me aparece el codo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo esa imagen, tengo un carpo en dorso palmar, pero tengo un codo allá arriba que está lateral, significa que esa fractura se rompe. ¿Ya? Es imposible que ustedes tomen una anteroposterior y que una de las articulaciones aparezca como si fuese lateral, porque es obvio. ¿Ya? Profe, ¿puede haber dos posiciones en una, por ejemplo, Sí. lateralizada? Esa le pueden decir lateralizada y cabalgada. Sí, perfectamente. Puede ser lateralizada, cabalgada y rotada. Profe, ¿la utilización del término montada en vez de cabalgada estaría incorrecto? No debería ser incorrecto, porque es lo mismo que cabalgada, pero suena más informal. Está bonita. Luego viene la región de la fractura, que es lo mismo que hablábamos al inicio: epífisis, metáfisis, diáfisis, si es proximal o si es distal. La diáfisis, recuerden que puede ser proximal, media y distal. Y lo otro importante es el hueso. ¿Ya? Saber de qué hueso estamos hablando. ¿Sí? Punto importante, que siempre se me confunden. Si yo tengo no hay ninguna de las que quiero. Ya, si yo tengo esa fractura, ustedes tienen que hacer la descripción de la fractura de cada una de las fracturas. Aquí voy con esto. Yo entiendo que acá tengo una fractura de radio y una de ulna. No me digan que es doble, porque ustedes tienen que hacer la descripción solo del radio y después solo de la ulna. ¿Ya? Entonces tienen que hablar de las 8 caracteres para una y de los 8 caracteres para la otra. ¿Ya? Ahora, si yo les pongo una fractura así, les voy a pedir que me describan una, no las dos, porque si no van a estar ahí todo el día haciendo la prueba. ¿Ya? Podemos tener fracturas patológicas, ¿ya? Y cuando hablamos de fracturas patológicas, hablamos de fracturas que se asocian a una alteración de base.
¿ya? Puede ser, por ejemplo, un tumor óseo, puede ser una osteomielitis, puede ser un hipoparatiroidismo, ya por la disminución de la fijación del calcio, que obviamente va a generar una fractura por la debilidad que se va a generar en el hueso, ¿ya? Obviamente yo sé que eso es una fractura patológica por toda la reacción periodontal que hay, ¿ya? Fracturas impactadas, esa ya la vimos en el primer taller, ¿ya? Que generalmente se asocia a una fractura que se genera por compresión del eje vertical del hueso, ¿ya? Pasa mucho en columna, mucho más común que se generen fracturas impactadas, pero aún así son poco frecuentes. Fracturas en depresión, generalmente fracturas en huesos planos, en donde la cortical de una porción del hueso se mete bajo la otra cortical, ¿ya? También son raras, generalmente en cráneo es lo más común. Y las fracturas condilares, que va a depender dónde se va a realizar la fractura, generalmente asociadas a codo, ¿ya? Y ahí tenemos fracturas condilares si la fractura se genera sobre el cóndilo del húmero, supracondilares si se genera sobre el cóndilo, epicondilares si se genera en los epicóndilos, ¿ya? Puede ser intercondilia también cuando es al medio, pero eso es más raro. Ya, la fractura en laja. No, caso vamos a usar del capítulo. La fractura en laja es una fractura que generalmente se produce en huesos cuboideos, ¿sí? Generalmente en tarso y carpo, son los más clásicos, y ustedes tienen una línea de fractura que genera 90 grados con la cortical. ¿Qué genero con esto? Genero desde una estructura cuboidea, genero dos cubos perfectos. Si esta línea fuese oblicua, ya dejaría de ser fractura en laja. Tiene que ser perpendicular, ¿ya? Igual son raras estas en tarso. Ya, y la fractura por abulsión son fracturas que se van a generar por tracciones de grandes masas musculares. Ya recuerden que los músculos se van a insertar a ciertos puntos en cada uno de los huesos. Y esta fractura por abulsión, la más clásica y la más frecuente que se genera es la fractura de la cresta tibial. ¿Ya? Recuerden que la musculatura del cuádriceps llega a insertarse a la tuberosidad de la tibia, y obviamente cualquier contracción fuerte de esa masa muscular puede generar tracción de la tuberosidad de la tibia y elevarla, ¿ya? Eso es una fractura por abulsión, fíjense ahí, ¿ya? Recuerden que esta masa muscular de acá pasa sobre la patela y se llega a insertar a la tuberosidad de la tibia, que obviamente si tengo una fuerte contracción de ese músculo puedo llevar el hueso hacia arriba, ¿ya? También se producen fracturas por abulsión cuando hay ruptura del ligamento cruzado. Ya hay veces que el ligamento cruzado puede sacar un cachito ahí del hueso y aparece dentro de la articulación como un ratón articular, ¿ya? ¿Por qué les pongo estas dos imágenes? Porque tienen que tener cuidado. Este es un cachorro, fíjense cómo está ahí la fisis de crecimiento. La fisis de crecimiento del fémur es muy bonita porque siempre es una W, ¿ya? Tienen que tener cuidado porque estas fracturas por abulsión suelen ser mucho más comunes en cachorros. ¿Por qué? Porque las fisis de crecimiento están abiertas. Entonces yo tengo aquí cartílago y ese cartílago es mucho más fácil fracturarlo. Entonces si yo aprieto, tracciono. Profe, ¿en el perro existe la patología de Osgood-Schlatter? ¿Qué patología es esa? Que tienen este mismo como signo radiológico. No, nunca la he escuchado. Ya. ¿Pero signo radiológico como fractura por abulsión? Claro. Justo de ese mismo lugar. No. Hay otro caso que sí es común en gatos, que es el deslizamiento capital. El deslizamiento capital es una Salter Harris, pero se produce en pacientes viejos. La Salter Harris generalmente se produce en cachorros, porque obviamente es el lugar donde más fácil se fractura el hueso. El deslizamiento capital es una Salter Harris tipo 1, pero en adultos, ¿ya? Y se produce por la displasia de la metáfisis.
Cuando hablamos de displasia hablamos de degeneración de esa producción de células. Entonces la célula crece de una manera distinta y se desarrolla de una manera distinta. Entonces al desarrollarse de una manera distinta se hace más frágil. ¿Sí? Y esto es clásico del gato obeso. El gato obeso que no hace nada, ya lo único que hace es bajarse de la cama para comer y se va a acostar de nuevo. Y llega la dueña con que no puede apoyar la pata y nunca se dio, nunca tuvo un trauma, lo tratan como rey, pero intentó saltar a la cama y se fracturó. ¿Ya? Y eso lentamente se produce por la displasia de la metáfisis. ¿Ya? Tengan cuidado con esto porque muchas veces he escuchado colegas que describen esto como una fractura por abulsión, ¿ya? Cuando esto es solo un cachorro que está creciendo, ¿ya? Si bien tenemos esa línea más radiolúcida que podría indicar una fractura, no está fuera de los límites que yo pensaría que está esa tibia, ¿ya? En cambio en esa, sí se nota que se traccionó hacia arriba, ¿verdad? Está como ese cachito un poquito hacia arriba. Esta no. Ustedes perfectamente podrían dibujar la tibia ahí, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Los cachorros, uno de los puntos que se tarda más en ossificar es la tuberosidad de la tibia. Año, 8 meses. Puede llegar a no estar osificada la tuberosidad de la tibia. Va a depender del perro, obviamente. Perros más grandes demoran más. ¿Ya? Pero eso tengan cuidado, ténganlo en cuenta, ¿ya? Para no llegar y mirar y decir fractura por abulsión, ¿ya? Ya, no vamos a alcanzar a ver eso que está. La dejamos para otra clase.